pero el golpe fuerte que se está viendo es contra la iglesia. ¿Por qué la gente murmura? Es una pregunta. ¿Quién puede murmurar? ¿Qué perfil tienen los que murmuran y cómo se presentan? ¿Cómo arrastran a otros? ¿Cómo terminan? Mire, mi forma de pensar es de que la murmuración tiene un peso si la dice un tipo de persona o si la dice otro. ¿Sí me entiende? Si la dice alguien importante de una empresa, ay caray, tiene peso. Si la dicen alguien importante de la iglesia, tiene peso. Si la dice alguien que no es tan importante en la empresa o en la iglesia, no tiene el peso necesario. Entonces, esto es de acuerdo al peso de las personas, como se hace el rumor, ¿sí? Se hace la murmuración. Entonces, es interesante que la iglesia aprenda, todos aprendamos, para cuando se nos presente esta cosa de la murmuración, a ver, ¿quién eres? ¿Qué estás diciendo? Entonces hagamos un perfil rápidamente de a dónde van a pegar las cosas, porque eso es lo importante, que la gente sepa dónde va a pegar el asunto, ¿verdad? La primera murmuración que se dio, no se dio aquí en la tierra, ¿sí saben? ¿Dónde creen que se dio? En el cielo, en el cielo. ¿Quién cree que la organizó? ¿Y qué dice el Señor? ¿Verdad? Es interesante. ¿Y cómo hizo Satanás? Como dice la Escritura, las contrataciones. Satanás no pudo haber hecho una rebelión solo. Tuvo que haber platicado el asunto, planeado, y otros identificarse con el asunto y después ejecutarse. Tristemente, sabía el Señor todo lo que este personaje iba a hacer. Dice, la murmuración, como dice su verbo, es un ruido blando, viene del griego murmurio, un ruido blando, el ruido que hacen las aguas cuando están en el río, o el ruido que hacen las hojas de los árboles en el otoño. Nace de algún malestar, envidia, inconformidad, pleito, contienda, soberbia contra una persona o contra una institución, ¿sí? Pero en esta ocasión tocaremos la murmuración contra la iglesia y tenemos que ir, a las Sagradas Escrituras para observar de cerca personajes que murmuraron contra Dios. Y como les decía, la primera murmuración se dio en el cielo. Vayan por favor a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, fíjense lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La gente que levanta una murmuración, como dije, tiene un problema, tiene un malestar, tiene una inconformidad. Mire, el ser humano, todos nosotros somos inconformes. Y de ahí nace gran cantidad de problemas que nosotros tenemos, ya sea en las empresas, ya sea con nuestra esposa, ya sea con las personas. La inconformidad, si Dios rascara siempre al asunto del problema que nosotros planteamos, llegaríamos a la conclusión de que eso que estamos planteando no es la verdadera causa. La verdadera causa de nosotros es la inconformidad. El que vive en la costa quiere vivir en el frío, y el que vive en el frío quiere vivir en la costa. O sea, no estamos a gusto de cualquier manera.
Y ahí empieza el malestar y no sabemos de qué manera sacarlo y ya le empezamos a picar aquí, le empezamos a picar allá y vemos cuando se nos plantea el problema, vemos lo de arriba, pero lo de abajo no lo vemos. ¿Dios sabía los planes de Satanás? ¿Dios lo sabía? Busque también, por favor, Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Y vamos a ver en estos personajes, pues, el perfil. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué necesidad tenía este personaje de andarse rebelando? Tenía todo. Era una obra perfecta de Dios. Mas sin embargo, se rebeló. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo creo que yo no voy a enaltecer. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, del cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ese es un ejemplo de alguien que se rebeló. El segundo ejemplo está en Génesis capítulo 4, cuando Caín, busquen capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Desde el 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se enojó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El problema es la inconformidad, pero lo que da a la concepción es un problema que se está gestando en las personas inconformes y empiezan a maquinar con premeditación, alevosía y ventaja lo que van a hacer. Por eso Dios le advierte a Caín, ¿por qué? ¿Por qué cayó tu semblante? ¿Sí? ¿Por qué te ensañaste? Y le dice, si bien hicieres, no serías enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. Lo que sigue de concebir, como dice Santiago, es el pecado. El pecado. Va y mata a su hermano con una piedra. Va y mata a su hermano. Entonces, Dios, sabiendo las consecuencias del problema, nos previene. Y de eso quiero hablar. De cómo la iglesia puede prevenir, como Dios previno a Caín. ¿Sí? Cómo Dios puede prevenir que no acabemos en una desgracia. Porque las rebeliones, las murmuraciones, en este caso que vamos a plantear, terminan en desgracia. ¿Sí?
Usted dirá, bueno, puede revelarse Juan o Pedro, pero vaya al libro de Números, por favor, donde la profetisa María, hermana de Abraham y hermana de Aarón, ¿qué cree? Murmura contra Moisés. ¿Se va a reír de lo que dice? ¿Por qué murmura? Busque Números, por favor. Números 12. Números 12, del 1 al 16. María, y empieza curiosamente con esa palabra María, diciendo María fue la que empezó el problema y buscó a Aarón, buscó quien le hiciera eco a sus problemas, a su inconformidad. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de ¿quién cree? De la mujer cusita, su cuñada. Algunos creen que se trataba de Séfora, algunos creen que Séfora ya había muerto. Pues total que Cusita era una mujer negrita. Entonces hablan mal de Moisés. Pero digo, ¿realmente tenía necesidad de hablar María, su hermana, de su cuñada? Pero ese no es el problema. El problema ahí que la Biblia resalta son los celos. Los celos. María tenía celos del lugar prominente que Dios le había dado a Moisés. Ellos tenían su papel. María, capítulos anteriores, estaba cantando y alabando al Señor cuando Dios hunde al ejército de Faraón. Posteriormente, como le digo, como dice el dicho, donde menos esperas, salta la liebre. ¿Sí? María estaba hablando contra su hermano y vea usted el desenlace. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues? Fíjense, esa es una palabra clave para nosotros, digo para todos. No tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y lo que vamos a seguir adelante es, ¿por qué no tuvimos nosotros temor de seguir en el rumor? ¿Por qué? ¿Por qué no tuvimos temor de Dios? Eso hubiera parado el asunto. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, los problemas no acabarían en desgracia. Y Dios le dice claramente, ese es el problema. ¿Por qué no tuviste temor? ¿Sí? Dice, de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Nosotros, cuando empezamos un rumor, seguimos un rumor, estamos haciendo como dice la Escritura. Estamos sin temor, estamos haciendo locamente y estamos pecando. ¿Sí? El buen Moisés, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y no se la dejó gratis. El Señor dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Capítulo 13 de Números. Viene otro problema, para que vea que la constante del ser humano es la queja, ¿sí? La murmuración.
dice de los 2 espías, capítulo 13, que Dios le dijo a Moisés, envía un espía por cada tribu. Y mire, el relato de esta historia es muy interesante porque lo que estos espías ven de verdad es cierto, o en parte es cierto. Dicen, sí, la tierra es buena, sí trajimos uvas, sí trajimos el fruto, pero hay unos gigantes, ¿sí? Y aquí el pecado de estos hombres fue de incredulidad. Dios ya había dicho que les iba a dar la tierra de Canaán, ¿sí? Y estos hombres platican las cosas con cierta verdad. Y quiero decir que los que murmuran, los que murmuramos, platicamos las cosas con cierta verdad. Platicar una mentira nadie la cree. Llegar a una familia, llegar a una iglesia y hacer un problema con una mentira nadie la cree. Pero si usted avienta una verdad a medias, se empieza a mover el río, se empieza a mover el problema, ¿sí? Y estos espías empezaron a platicar una historia, algo diferente. Y la gente se empieza a identificar no con los buenos, con Josué y Caleb, sino con los malos, ¿sí? Con los que traen el desánimo. Solamente más adelante Josué y Caleb, ¿sí? Dice en el 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y así ve usted. Y en el 6 dice, Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No son rebeldes contra Moisés. Dice, no seáis rebeldes contra Jehová. La persona o las personas que levantamos o que levantan una murmuración y un problema, lo que estamos haciendo es ser rebeldes contra Dios, no contra ninguna persona, ¿me entiende? Entonces, fíjese nomás la inconformidad. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, como dicen los muchachos, o sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo si ellos dan su vida por ir a inspeccionar un lugar y se arriesgan porque se arriesgaron, ¿verdad? Y traen buenas noticias y quieren animar y todo esto, ¿por qué la gente trata de apedrearlos? ¿Verdad? Ustedes saben el final de ese asunto, cómo causa de eso Dios a esa generación, excepto 2, no los metió. Todos murieron en el desierto. Y esa fue la incredulidad. El ejemplo 3, poquito más adelante, fue la rebelión de Coré. Y mire, empieza el capítulo 16 y empieza igual que con María. Empieza Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, lo que quiero decirles, gente importante, ¿sí? Gente que estaba en el ministerio del Señor, cuidando el tabernáculo, sirviendo en el tabernáculo, príncipes, ¿verdad? Porque los 2 espías también eran príncipes, ¿sí? No cualquier, dicen en el pueblo, no cualquier pelagatos, príncipes. Coré, hijo de Leví, o sea, de la descendencia de Leví, Datán, Abiram, hijos de Eliab.
Pero vea el procedimiento. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Como le decía, es el mismo procedimiento. Un inconforme va a la casa de otra persona a murmurar, a quejarse, pero no crea que nomás va a quejarse y a murmurar. Va a levantar un consenso de cuánta aceptación tiene ese problema para después ir con otro. Dice 250 príncipes, hombres de renombre, no cualquier personaje, ¿sí? Entonces, la gente que está inconforme, que está queriendo hacer una murmuración, no quiere parar ahí. Es más, no tiene ni idea esas mismas personas de dónde va a parar el asunto. No tienen idea. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? El enemigo de la iglesia, el enemigo del Señor es Satanás. Y está influyendo en este tipo de personas a que le muevan. ¿Para que terminen dónde? La tragedia de Coré. Dice, se quejan de Moisés. Dices, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová, no mire su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni en ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poner mañana delante de Jehová, y tú y ellos y Aarón, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Una cosa interesante que hizo Moisés, así como lo hizo Dios con Caín, quiso reconvenir. Dios hizo con esto con Luzbel. Oye, le dice, tú eras perfecto, acuérdate cuando te crié los tamboriles, las piedras preciosas, todo. Acuérdate. Moisés hace lo mismo con Coré. Le dice, Coré, ¿qué no se te hace poco que Dios te haya llamado al ministerio en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo? Tú has visto la Shekinah, la gloria de Dios, bajar y subir. Entre tantos miles de personas, tú has sido elegido, tu familia. Mire, a veces la gente que va a provocar un problema, pierde de vista, como le digo, el problema, pierde de vista su posición. Tiene cosas tan buenas y ha servido al Señor como Coré, ¿verdad? Como Caín, ¿verdad? Como Satanás, Luzbel, que guardaba la santidad de Dios. O sea, tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimas cosas buenas. ¿Por qué tiran todo a la basura? Pero mire, así es el ser humano. Dice que lo trata de reconvenir. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Qué te hizo y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Sí? ¿Y sabe qué? Coré sí se quería el sacerdocio. Coré era contemporáneo de Moisés y quería la envidia, ¿verdad? Claramente dice atrás que no ha hablado también toda la congregación es santa, ¿verdad? ¿Por qué Moisés? Dios había elegido a Moisés, a Aarón, ¿verdad? Es una cosa que él había decidido, pero este personaje estaba enojado. Su problema era la envidia, los celos. Por eso le dice a Moisés, ¿quieres el sacerdocio? Como diciendo, pues yo no te puedo dar el sacerdocio. Dios es el que unge a las personas para el sacerdocio. El cuarto ejemplo es Judas. Ustedes lo conocen. Marcos 14:10. Y el motivo de Judas fue en parte avaricia, aunque también podía deberse a su amargura por tener la idea de que Jesús no era el Mesías político que él había pensado,
Sin embargo, el acto de Judas, escuche bien, fue inspirado por Satanás. Busquen Marcos 14:10. Marcos 14:10. Entonces, y esa palabra es interesante porque conecta. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Acaba de pasar un problema ahorita. Y quiero decir que Judas había premeditado. Todo es con premeditación, alevosía y ventaja. Nada en usted y en mí ocurre de buenas a primeras. Nada. Judas fue tramando porque dice el Evangelio que Judas sustraía de la bolsa del dinero. Y Judas tenía envidia del Señor, pues de su popularidad, de sus milagros, ¿verdad? De ver que era un ser santo, tenía envidia. Él fue planeando, hasta que hubo, fíjese bien, aquí no fue una identificación de gente del mismo Señor, fue de los fariseos, hasta que hubo quien se prestó y en quien encontró eco sus palabras, su inconformidad. Dice, fue a los principales no fueron a él, fue a los principales sacerdotes, ¿para qué? Para oírlos. Escuche bien lo que sigue después en el 11. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas seguía maquinando todo lo que iba a pasar con el Señor sin saber que el Señor ya sabía todo. Usted sabe lo que pasó en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando llega Judas con la turba de soldados, dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, es claro cómo actúa este tipo de personas. Ahora, ¿qué hacer cuando llega la murmuración? Yo aquí apunté cuatro pasos que podemos hacer. Una es no hacernos partícipes. Cuando llegue el problema, quiere escucharlo, escúchelo. Pero ahí, ¿sabes qué? Mira, aclararle a este hermano, reconvenirlo, decirle, mire, tu problema va a pegar aquí primero, y luego le va a pegar allá, y luego le va a pegar allá, y luego le va a pegar acá. Y va a saber las consecuencias que va a haber. Si este hermano reconviene, qué bueno. Y si no, que se vaya. Mire, es interesante, y esto no se debe tomar como chisme. Es interesante, nosotros no somos omnipresentes ni omniscientes, ¿sí? Nadie es, solamente el Señor. El Señor supo de Caín, Moisés supo de Coré, ¿sí? Dios supo de María, Dios supo de Satanás. Nosotros no, pero es interesante que no como chisme, pero las personas, porque más adelante en el capítulo 16 dice que Moisés agarra 70 ancianos que por recomendación de su suegro Jetro había puesto para minorar la carga y escuchar los problemas. Estos personajes iban con Moisés. Moisés, este asunto anda por aquí, este asunto viene por acá. Y mira, no crean que Coré se levantó en medio del campamento así de buenas a primeras. Se hizo el rumor, y ahí se dio cuenta la gente de Moisés. Moisés, ahí viene el problema, ¿sí? Entonces es interesante que nosotros recomendamos a esta persona que viene a platicar el rumor. Si no lo hace esta persona de parar su carro, si es muy recomendable, como decía la televisión, cuénteselo a quien más confianza le tenga. No como chisme, sino porque esto, hermanos,
puede provocar un problema. Ya se han dado muchos problemas. Me han platicado hermanos de otras divisiones, yo no estaba, pero se han dado muchos problemas, ¿verdad? Algunos se detectaron a tiempo, otros no se detectaron, pero es nuestro deber de no hacernos partícipes, reconvenir a las personas de los daños de que esto provocará. Llevar al hermano, si tiene algo contra el hermano, mire, eso es interesante, como dice Mateo, tiene alguien contra su hermano algo, vaya y dígaselo. No entiende, agarra 2 testigos y dígaselo. Si no, dígalo a la iglesia. Y la iglesia, si no entiende, pues téngalo por gentil y publicano. Esos son los pasos, que no se haga más problema. ¿Sí? Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. El apóstol Pablo sabía que en las iglesias había problema, pero quiere llevarlos a este ejemplo precisamente de lo que vivió la gente en el Éxodo. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos, está refiriéndose, ¿sí? Murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, y el 11 es muy interesante, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. ¿Sí? O sea, si llega un problema a su corazón, a su mente, y piensa hacer un problema, pídale a Dios que le dé fuerza para desaparecer esa cosa y siga los pasos que dice Mateo. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y díselo. No entiende, agarra 2 testigos. No entiendo, dile a la iglesia. La iglesia dice, no entiende, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? No hagamos más problemas, porque esto de verdad no va a terminar bien. Quiero darle gracias a Dios por esto de la murmuración y porque, como les decía al principio, a todos nos atañe. Todos podemos estar inmiscuidos en un problema así. El asunto siempre está en el aire latente y espera la oportunidad de brotar. No se imagina en cuál momento ni en qué persona. No se imaginan. De cualquiera de nosotros puede soltar un problema y terminar en este caso en la iglesia, en una desbandada de personas, ¿verdad? Porque a causa de nosotros es vituperado el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos advierte claramente de las consecuencias de la murmuración y en especial de murmurar contra tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, como decía el apóstol Pablo. Y Señor, la destrucción, la difamación de personas que son parte de la iglesia. Te rogamos, Padre, que vayamos a tu palabra, vayamos a ti, Señor, cuando tengamos algún malestar, alguna queja. Y Señor, que tengamos una perspectiva clara de nuestra vida, agradecer por todo lo que tú nos has dado y estar conforme, Señor, porque ese es el origen de los problemas muchas veces, la inconformidad. Te damos gracias porque vemos de lejos, Señor, cómo tú trajiste a este pueblo rebelde y contumaz, Señor, que como dijiste, sus vestidos no envejecieron, sus zapatos no se desgastaron, no les faltó agua, no les faltó alimento, mas sin embargo tenían ese problema también de la inconformidad. Te ruego por nosotros, Señor, por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.